A lo largo de estos videos he estado compartiendo un mensaje que el Señor me dio para todos los cristianos, para todos los pastores y para todo el pueblo cristiano en general, en el cual Dios está llamando a todos los creyentes a que salgan de sus iglesias, a que renuncien a los grupos a los que pertenecen y que vengan a Cristo Jesús a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, porque Dios va a desechar el sistema de iglesias. El siguiente evento que va a hacer Dios con la iglesia, con el cristianismo más propiamente, es precisamente vomitarlo. El Señor va a vomitar a todo el cristianismo mundial, por cuanto la iglesia misma como tal se convirtió en la religión popular del mundo. Eso ya no se puede ni siquiera dudar. Entonces lo que va a hacer Dios con la iglesia, con el cristianismo, es vomitarla de su boca. Pero ¿qué va a hacer antes de vomitarla? Está llamando a los creyentes a que se salgan de esas iglesias, a que se salgan de los grupos, de todos los grupos, sin excepción, que se salgan de todos los grupos y establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo en su hogar. Que ningún creyente salga a buscar grupos, a buscar iglesias donde congregarse, sino que se quede en su hogar con su familia. Y además que debe renunciar a sus doctrinas. Todas las doctrinas que aprendió en la iglesia debe desecharlas, debe dejarlas a un lado. No tanto en el sentido de botarlas, sino más bien como en el sentido de colocarlas a los pies de Cristo para que el Señor Jesús se las revise. Pero por supuesto primero tiene que sacarlas de su corazón, que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que hay con la iglesia, es que las doctrinas se han vuelto el eje alrededor del cual giran todos los cristianos. El problema de las doctrinas invadió a la iglesia, digamos así, porque las doctrinas, por un lado, tienen el problema de que dividen a los cristianos, los dividen a la iglesia, digamos así. Y fuera de eso, aparte de que los dividen, porque los ponen en desacuerdo unos contra otros, es que se vuelven, digamos, sagradas para las personas. Y de esa manera el creyente ya no puede leer la Biblia de una manera, digamos, neutral. Cuando él va a la Biblia, él ya lleva su doctrina, una doctrina predeterminada sobre algún tema, y él solamente puede leer la Biblia a través de esa doctrina. Entonces él filtra lo que la Biblia le presenta, él lo filtra con su doctrina. Entonces ya no puede recibir algo que contradiga su doctrina. Es como que la persona queda programada, digamos así, para bloquear cualquier tema, cualquier pasaje de la Biblia que no concuerde con su doctrina. Y entonces, eso por un lado decía que digamos, en las sectas, ¿qué ocurre? En las sectas, la doctrina que distingue a esa secta se vuelve el Dios, por decirlo así, con minúscula, por supuesto, de esa iglesia. Voy a poner un ejemplo, los adventistas. Para los adventistas, el tema de guardar el sábado y abstenerse de algunos alimentos es sagrado, es intocable. Para que una persona asista a una iglesia adventista, primero tiene que acoger esa doctrina. Y una vez que acoge esa doctrina se vuelve su obsesión. Y su vida, su entendimiento, todo comienza a girar alrededor de esa doctrina. Y entonces cuando esta persona va a leer la Biblia, sin proponerse, inconscientemente, él bloquea todos los pasajes de la Biblia que le contradigan su doctrina.
Y eso pasa con todas las demás doctrinas, digamos, falsas que hay en la iglesia. Y lo que ocurrió con la iglesia cristiana, la que se suponía que andaba en sana doctrina, la que se suponía que no era una secta todavía, lo que pasó con las iglesias de sana doctrina fue que todas se convirtieron también en sectas, porque también acogen algún tipo de doctrina y lo vuelven su Dios alrededor del cual giran. Entonces, la Biblia es un instrumento para imponer su doctrina, y el Señor Jesucristo es un pretexto para parecer que son cristianos realmente, pero no lo son, porque es que Cristo ya no, ellos ya no son cristocéntricos, ya no giran alrededor de Cristo, sino giran alrededor de su doctrina, y entonces Cristo queda al margen, y la Biblia también, por supuesto, y solamente reciben de la Biblia y reciben de Cristo aquello que concuerde con su doctrina ya predeterminada. Y eso, como dije, eso ocurría en las sectas, pero hoy ocurre en todas las iglesias de supuestamente sana doctrina, las iglesias evangélicas, digamos, que hasta hace unos años eran cristocéntricas, en el sentido correcto de la expresión. Ya no lo son. Porque la función de los falsos profetas, precisamente, o los falsos maestros, es traer doctrinas novedosas, traer doctrinas a la iglesia, y esas doctrinas que ellos traen no son tanto el objeto más que todo son ellos. O sea, ellos atraen a personas por medio de una doctrina que se inventaron, una doctrina herética, qué sé yo, lo que sea, y entonces por el pretexto de la doctrina ponen a las personas a que lo sigan a ellos. Pero el problema va más atrás, todavía más atrás, porque ¿qué dice Efesios, capítulo 4? Dice que Cristo instituyó apóstoles, primeramente apóstoles, luego profetas, pastores y maestros, evangelistas. O sea, los ministerios en la iglesia. Pero dice, ¿para qué? Dice, para que, pues como que ahorita no tengo la Biblia abierta, pero la idea del pasaje es que ellos están puestos es para colaborar, los ministerios, los ministros están puestos es para colaborar, para que todos los creyentes vengamos a ser perfectos, que quiere decir maduros, dice, para que lleguemos a la madurez de Cristo, a la estatura de Cristo, es decir, a un varón perfecto, que quiere decir a un cristiano ya maduro. Entonces, el propósito de Dios en los ministros, por medio de los ministros, era conducir a los creyentes a que llegaran a la madurez. ¿Y para qué dice más Pablo? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del hombre. Entonces, notemos que el problema de que la iglesia se haya llenado de doctrinas es porque fue porque los pastores mismos no cumplieron su deber, que era conducir a los hermanos a la madurez, a los creyentes, conducirlos a la madurez, lo cual evitaría que ellos fueran presa de los hombres que para engañar emplean con astucia las estimas del oro, o sea, para que ellos no fueran niños fluctuantes, porque lo contrario a un cristiano maduro es un niño fluctuante. Y entonces, si el cristiano no ha llegado a la madurez, está siendo un niño fluctuante, que es presa fácil de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, es como los pastores invirtieron, porque ahí es el problema, los pastores invirtieron el orden, y ellos, en lugar de conducir a los creyentes a la madurez, que significa que el creyente ya pueda ser, digamos así, autodidacta, por decirlo de alguna manera, y que él ya pueda aprender directamente de Dios a través de la Biblia, o sea, que no dependa del ministro, que el ministro le explique y mucho menos que le interprete la Biblia, sino que el creyente ya pueda ir a la palabra de Dios, acceder a la palabra de Dios y estudiarla y sacar conclusiones correctas.
Entonces, los ministros no lo hicieron, sino que ellos lo que hicieron fue amarrar a los creyentes, amarrarlos, impidiéndoles llegar a la madurez. Por eso es que se volvió famoso el pasaje de Hebreos 10:25, que dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese pasaje lo usan precisamente para exhortar a los creyentes a que se congreguen, o sea, para que dependan de la iglesia y dependan del ministro. Para eso es que se usa ese pasaje, que además está mal traducido. Entonces, como los pastores no pudieron hacer eso, no supieron hacer eso, pues la iglesia se llenó de hombres malos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y se llenó la iglesia de toda clase de doctrinas. Entonces cualquiera hoy en día llega y aparece un hombre de estos y lo que encuentra es personas que se van detrás de ellos, porque los cristianos de las iglesias no fueron llevados a la madurez. No fueron llevados a la madurez, se quedan siempre como niños fluctuantes, o lo que en hebreo llama los niños lactantes, que no pueden discernir entre el bien y el mal, y por eso son presas, precisamente son presas de estos falsos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como para usar la expresión de Efesios capítulo 4. Entonces, debido a eso, la iglesia toda se llenó fue de grupos sectarios. Pues antiguamente existían las sectas tradicionales, digamos así, adventistas, mormones, testigos de Jehová y otros. Pero hoy en día la iglesia que se suponía que era cristocéntrica y que no andaba tras de doctrinas, pues se llenó de doctrinas, se llenó de grupos que bajo la premisa o bajo la fachada más bien digamos de que son trinitarios, entonces con tal de que crean en la Trinidad, no importa en qué creen los demás. Eso es lo que hoy en día llaman sana doctrina, que además está mal usado el término, ese no es el sentido que le da el Nuevo Testamento a la expresión sana doctrina, y lo convirtieron fue en decir que sana doctrina debe ser trinitario. Y entonces, con que un grupo se identifique como trinitario, ya detrás de eso pueden meterle las herejías que quieran, no importa, porque la clave parece ser trinitario, y ya. Y como decía, como el mismo problema lo generaron los mismos pastores, al no conducir a los hermanos a la madurez, pues entonces decíamos la iglesia esta forma es por grupos, por miles de grupos dispersos por todo el mundo, cada uno con una herejía distinta, digamos, y ya la iglesia, ahí es donde la iglesia se convierte en la religión del mundo, la religión popular, y ya no es lo que debía ser, para que se cumpliera la profecía de Pablo de que el Señor Jesucristo no vendría antes de que apareciera la apostasía. O sea, la apostasía debía venir antes de la venida de Cristo. Más bien es lo que quiere decir el pasaje, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, no se dejen mover fácilmente vuestro modo de pensar, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y a dónde iba a llegar la apostasía? Pues la apostasía iba a llegar a la iglesia precisamente, porque el mundo no puede ser apóstata, las sectas tampoco pueden ser apóstatas. Entonces la apostasía iba a venir era para la iglesia que se suponía de sana doctrina. Y ya la iglesia fue copada totalmente, ya la iglesia está en plena apostasía. Eso ya no se puede ni dudar, así como no se puede dudar que la iglesia hoy en día es la religión popular del mundo. Eso es lo que es mayormente en los países de Occidente, ya es la religión popular. Entonces, debido a esta situación, es que el Señor está llamando a los creyentes a que se salgan inmediatamente de los grupos, que se salgan ya de los grupos y de las iglesias, y que vengan a Cristo Jesús, que se congreguen con Cristo Jesús en su hogar, en su casa, en la intimidad de su hogar. El creyente puede mantener una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo para que sea el Señor el que le enseñe la palabra, porque dice la palabra y serán todos enseñados por Dios. Ese es un pasaje que citó el Señor Jesucristo en Juan 6,
un pasaje de Isaías que citó Jesús aquí en Juan 6, cuando dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la característica de alguien que está andando en el camino del recto ya, el creyente que ya está bien encaminado, es aquel que está siendo enseñado por Dios directamente. Porque decíamos que cuando el creyente todavía depende del ministro, que le explique la Biblia, que se le enseñe y toda esa cosa, es porque todavía es un niño lactante. ¿Y qué pasa con el niño lactante? Pues es presa fácil de los falsos maestros. Por eso la iglesia se llenó de falsos maestros. La iglesia está llena de falsos pastores, que por supuesto, como decía antes, bajo la fachada de que son sana doctrina, que es a lo que ellos le llaman ser trinitarios, de ser de la Trinidad, digámosle así. Entonces, bajo esa fachada, entonces pueden introducir todas las herejías que quieran. Por lo cual, el Señor entonces está diciendo a los creyentes que salgan rápidamente de sus grupos, que se salgan inmediatamente de sus grupos, para que vengan a tener una relación personal, una comunión personal con el Señor Jesucristo, para ser enseñados por Dios. Porque como decía antes, la Biblia dice claramente que es un requisito para salvación. Porque decía que lo contrario a ser un creyente maduro es ser niño lactante, y un cristiano maduro es aquel que está siendo enseñado directamente por Dios. O sea, que ya no depende del ministro para que le explique la Biblia. Pero antes decía que los pastores, en lugar de combatir la dependencia, digamos así, en vez de combatir la dependencia de los creyentes hacia los ministros, lo que hacen es fomentarla. O sea, no solamente no los conducen a la madurez, sino le frenan cualquier intento de llegar a la madurez, porque les dicen, no, es que si usted no se congrega, usted se va a perder. Es que usted tiene que sujetarse a su pastor. ¿Cómo así? Y el único, como no lo dicen expresamente, pero en la práctica eso es lo que están diciendo, es que el único que tiene la interpretación correcta de la Biblia es el pastor, el ministro de la iglesia. Los demás cristianos solamente están para decirle amén a lo que ese pastor les diga, cómo se puede interpretar ese pasaje. Entonces ellos se convirtieron en intérpretes para los hermanos de la Biblia. Entonces un cristiano no puede interpretar la Biblia por sí mismo, tiene que depender de la interpretación que hace el pastor, el líder de la iglesia, y cuidado con irse a salir de ese marco. Entonces, como dije antes, ahí fue donde la iglesia se convirtió en secta. Es una agrupación de sectas. Lo que antes era la iglesia de sana doctrina, digámoslo así, hoy se convirtió en una organización compuesta de miles de grupos que todos funcionan de la misma manera que funcionan las sectas. Esa es la manera como ellas funcionan. Funcionan en base a unas doctrinas preestablecidas, inamovibles esas doctrinas además, y entonces la persona que se une a un grupo, a una iglesia de esas, tiene que ser fiel a la iglesia y fiel a las doctrinas de esa iglesia. Y cuidado, va a cuestionar las doctrinas de su iglesia. Algo que no dice la Biblia por ningún lado, que no se deban cuestionar las doctrinas. Todo lo contrario. Lo prudente en un creyente es que cuestione sus propias doctrinas. No tanto que esté mirando la doctrina del otro, sino que examine su propia doctrina a la luz de la Biblia, pero asegurándose de que tenga un corazón honesto realmente al hacerlo. Porque cuando las doctrinas se vuelven como una especie de Dios en nuestro corazón, y es muy difícil sacarlas. Es muy difícil sacarlas. Ustedes conocen la historia, por ejemplo, de las personas que han salido de sectas bien peligrosas que hay, y después necesitan hasta tratamiento psicológico, porque la persona, para ella se ha vuelto su vida, la secta se vuelve su vida, y ese líder se vuelve su vida, y esa persona ya no puede, cuando se sale por alguna razón, esa persona dura meses o años en un trauma muy fuerte, debido a esa opresión espiritual que el diablo puso sobre esas personas, y por las cuales durante años los tuvo presos de esa secta. Y hoy en las iglesias evangélicas está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay una opresión demoníaca
hacia los creyentes que les da miedo, les da terror ir a cuestionar las doctrinas de su iglesia o las doctrinas de sus pastores. No pueden hacerlo. Ellos sienten que hacerlo es enfrentarse a Dios, volverse enemigos de Dios. Entonces no, toca decirle amén a todo lo que me digan en la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer ante toda esta situación? Pues algo que Él ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Es que Él mismo, en los últimos días, Él mismo va a pastorear a las ovejas. Así como hizo con Israel cuando desechó el sistema religioso que tenía Israel en aquellos días bajo la ley, y el Señor dijo que Él había venido a sacar a sus ovejas del redil, que significa todo ese sistema religioso. Así mismo en estos últimos tiempos el Señor va a hacer exactamente lo mismo con la iglesia. Va a desechar todo el sistema religioso de la iglesia y va a sacar a las ovejas de ese redil. Y para Él ser su pastor, dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hasta ahorita en la iglesia, como está, hay muchos rebaños y muchos pastores, pero no hay un solo rebaño y un solo pastor, sino que hay miles de rebaños y miles de pastores. Ese es el sistema, en eso se convirtió la iglesia de los últimos tiempos, porque como ya se dijo, esa es la apostasía, ya estamos en plena apostasía, y la buena noticia de todas maneras para todos los creyentes, para los pastores, es que Dios está dándonos una segunda oportunidad a todos los creyentes. Este es un llamado que viene a ser como una especie de segunda oportunidad para que nos arrepintamos de todos esos errores que hemos tenido y vengamos a Cristo Jesús para ser restaurados y sanados, porque Él va a hacer una obra muy grande con la postrera iglesia, con esa comunidad de discípulos que Él está formando. Él está formando, Él está llamando personas que se hagan discípulos de Él para prepararlos para la obra que viene. Ese es el mensaje central, el tema central de estos mensajes que he estado compartiendo en estos videos, es hacer ese llamado de Dios a todos los cristianos, empezando por los pastores, a que renuncien a sus iglesias, que renuncien a sus doctrinas, que renuncien a sus ministerios, que los creyentes renuncien a esos grupos a los que pertenecen. No importa si son grupos pequeños o son grupos grandes, si son iglesias formales o iglesias informales, iglesias, bueno, lo que sea, todos los creyentes deben salir inmediatamente de esas instituciones. Continuando con el tema de la madurez, ¿qué es ser maduro? Decíamos, de ser maduro en la Biblia significa un creyente que ya es responsable de su propia salvación, que ya se hace responsable de su propia salvación. Porque eso es como pasa con la vida natural del hombre. El hombre natural nace en un hogar y tiene unos padres, y los padres lo que hacen es formarlo y prepararlo para la vida adulta. Para cuando ya llegue el tiempo de que el hijo deba salir de la casa, el hijo o la hija deba salir de la casa, él ya está preparado, ya sus padres, si hicieron bien la obra, lo prepararon, le dieron estudio, le enseñaron a ser honesto, trabajador, responsable, bueno, todas las cosas necesarias para la lucha de la vida, y entonces él ya sale a hacerse responsable de su propia vida, para casarse, tener su propio hogar, su propia casa, responder por su esposa, por sus hijos. Y eso es lo que en la vida natural se llama ser adulto o maduro, ya una persona que ya es autosuficiente, que ya no depende del papá y la mamá para que lo mantengan, para que le paguen los servicios, para que lo mantengan, digamos así. Entonces, y esa era la función, o es la función que deben hacer los ministros, ser como los padres naturales del hombre, los cuales van a estar durante un corto periodo de la vida de esa persona, del hombre, para prepararlo para la edad adulta. Pero los pastores, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue que se quedaron como siendo esos padres alcahuetas, que ya los hijos ya se están volviendo viejos, canosos, ya bien viejos, y los padres todavía les siguen pagando arriendo, todavía les siguen manteniendo, y no los han sacado, no los han empujado a que vayan a adquirir responsabilidad de su propia vida. Entonces decía que la madurez espiritual consiste también en lo mismo, es decir, que ya la persona
llega un tiempo en que ya llega a ser adulto y ya se puede valer por sí mismo, ya no va a ser engañable, ya no va a ser engañable, ya no va a ser presa fácil de los falsos maestros, porque ha adquirido discernimiento del bien y del mal, como también lo habla Hebreos en el capítulo 5, cuando habla de ese tema precisamente, de ese específico acerca de la madurez. Entonces, hay otro ejemplo que es muy bonito, el de la gallina. La gallina, cuando nace el pollito, ella está por un tiempo en la vida del pollito. Ella va adelante y le va enseñando cómo buscarse la comida, cómo rebuscársela, lo protege de los peligros, lo enseña a ser precavido, bueno, lo instruye para la vida. Pero cuando ya llega un tiempo en que el pollo todavía está muy pequeño todavía, la gallina lo saca, la gallina lo espanta, ella ya no lo cubre con sus alas y ya no lo va a proteger, todo lo contrario, lo espanta de sí, ya lo obliga a que vaya a hacerse responsable de su propia vida. Y esa era la función de los pastores, hacer lo que hace la gallina, solamente preparar al creyente para que ella fuera autosuficiente, para que él se pudiera valer por sí mismo. Entonces, como decía antes, como los pastores cambiaron ese orden y lo que hicieron fue quererse quedar como si la gallina, en lugar de espantar el pollo cuando ya llegue a cierta edad, lo que hacen es que los retienen, es como si la gallina retuviera el pollo y en vez de espantarlo, se quedan hasta que ya el pollo se muriera de viejo. O como si los padres naturales del hombre mantuvieran a su hijo, ya el hijo ya con 40, 50, 60 años, y ya los viejitos todavía cuidándolo, todavía trabajando para él. Eso es antinatural. Así es de antinatural que un creyente después de cierto tiempo todavía tenga que depender del pastor, depender de la iglesia para poder estar a salvo, para no ir a caer en peligros, en sectas, o en el mundo, o en los pecados, etc. Cuando el creyente depende de la iglesia y depende de los ministros para no irse a apartar de Dios, para no ir de pronto a caer en una secta o por irse de pronto para el mundo a pecar, entonces cuando el creyente todavía depende de la iglesia y de los ministros, eso es la principal evidencia, la más grande evidencia de que es un cristiano lactante, es un niño fluctuante que puede ser llevado, que es llevado de todo viento de doctrina. Y entonces decía que esa situación fue la que llevó a la iglesia a la gran apostasía, o sea, la gran apostasía que ya se cumplió, que ya se está cumpliendo, ya la iglesia llegó a esa etapa y entonces el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está sacando a su pueblo de la iglesia, de las iglesias, de sus grupos, porque como lo he dicho varias veces, la iglesia se convirtió en la religión popular del mundo, en Babilonia la Grande. Babilonia por lo de confusión, o sea, eso se llenó de sectas y se llenó de toda clase de doctrinas extrañas y toda esa cosa. Entonces lo que va a hacer el Señor es sacar a los creyentes de esa situación, de ese estado de Babilonia la Grande, que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados y reciban parte de sus plagas. Entonces, reitero el llamado, es a que los creyentes se salgan inmediatamente de los grupos, se salgan inmediatamente para que asuman su propia responsabilidad personal, que sepan que la salvación es un asunto personal, es una responsabilidad personal, es una responsabilidad del pastor, es responsabilidad de cada creyente, y que acuden a Cristo para ser directamente enseñados por el Señor. Ese es el mensaje que Dios está dando para todos los cristianos. Y también decía en otros audios, en otros videos, que esta es una buena noticia para todos, porque como todos apostatamos, todos nos apartamos, unos de una manera y otros de otra manera, todos hicimos lo malo, todos, como pasó en los días, el propio Isaías decía, todos nos apartamos, cada uno cogió su propio camino, no hay quien busque, mejor dicho, todo el mundo se ha apartado así en los tiempos de los profetas y en los tiempos de Jesús. El judaísmo estaba en la misma. La Biblia dice que Jesús sentía tristeza de ver las multitudes que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y esa es la situación exacta en que está hoy en día el cristianismo mundial. Hay muchos pastores, pero realmente no hay pastores. No hay pastores de Dios haciendo la obra que debían hacer los pastores. Entonces, el Señor, decíamos que va a apostar por los sanos. Entonces, Él va a sacar a los pastores, les va a quitar el ministerio
y el Señor Jesucristo mismo se va a encargar de pastorear a su pueblo de los últimos tiempos.